Hola, muy buenas tardes, estimados compañeros, compañeras que nos están escuchando a través de la radio popular La Revuelta. En este capítulo de La Voz de los Trabajadores y Trabajadoras, nos encontramos con Jocelyn Ibarra, dirigente nacional de ANATRIP a nivel nacional, y Álvaro Castillo, dirigente de ANATRIP Elqui, que nos hablará un poquito sobre lo que es el IPS y un poquito de lo que tiene que ver con la previsión social y el contexto que hemos estado viviendo actualmente en, en este proceso de pandemia y todo lo que ha tenido, las problemáticas que ha tenido el IPS con este gobierno que ha querido cambiarle el nombre a Chile Atiende y todos esos problemas que ha llevado a los trabajadores y trabajadoras del Instituto de Previsión Social. Hola, estimada Yosel, estimado Álvaro, estimado Vanel, aquí Rodrigo y Caco, Mario, ¿cómo están? Hola José, gracias por la invitación. Bien aquí esperando nomás para que comencemos. Yeah, muy bien. Buenas tardes, noches ya, a los auditores de la radio La Revuelta, auditores y auditoras, así que feliz de estar acá compartiendo, conversando un poco de lo que es el Instituto de Previsión Social, así que siempre la mejor disposición para responder las preguntas. Muy bien, estimada Yosel, estimado Álvaro. Ahí podrían un poquito hablar un poco más o menos la labor que desempeña el IPS en la labor que ustedes realizan como Instituto de Previsión Social. Sí, para mí, la pregunta. Sí. La verdad es que nosotros, bueno, somos representantes de la ANATRIM, que es la Asociación de los Trabajadores del actual Instituto de Previsión Social. La sigla de igual conserva el nombre anterior que teníamos como INP, que quizás las personas mayores pueden recordar más como la INP, o quienes tienen más años todavía como el Seguro Social. Nosotros representamos en este caso, yo soy el presidente de la asociación acá a nivel de la provincia del Elqui, y el IPS se encuentra a lo largo de todo Chile. Pertenecemos al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y como Instituto de Previsión Social nace con la reforma del año 2008, cuando se separa el INP, que en aquel entonces contemplaba lo que son las cajas del régimen antiguo de previsión. Antiguo me refiero antes que iniciara el decreto ley 3500 que le da vida a las AFP, donde en el 2008 entonces se separa el INP y nace este Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral, que es el administrador de la ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Y nosotros, por otra parte, continuamos con la administración de lo que son las cajas del régimen antiguo, y además se le incorpora el pilar solidario, que es el sistema que le da vida a las pensiones solidarias y a los aportes complementarios de pensión. Dentro de lo que más le puedo complementar, bueno, nosotros pertenecemos somos quizás de las pocas instituciones públicas que vamos quedando en materia de seguridad social, lo que también nos conlleva administrar las asignaciones familiares de trabajadores y trabajadoras y pensionados y pensionadas, principalmente de aquellos que no están adheridos a cajas de compensación, que son entidades privadas, ¿cierto? Y además, hoy día está esta red denominada Chile Atiende, que tú mencionabas en la introducción, que incorpora ciertos trámites que nosotros podemos efectuar de algunos otros servicios públicos.
Quizás durante el desarrollo de la entrevista vamos a poder profundizar algunas temáticas, pero eso, como resumiendo un poco, sería lo que hoy día nosotros estamos desempeñando como servicio público, digamos, hacia la comunidad. Así yo, Celina, a lo mejor quisiera complementar. Sí, mira, bueno, buenas tardes o buenas noches, ¿cierto? A los auditores y auditoras de la Radio La Revuelta. Eh, Súper contenta de que estemos hablando de temas súper atingentes como es la previsión en Chile y los impactos que tiene, ¿cierto? Para los trabajadores, claramente esta pandemia y el modelo de atención que tenemos. También dar las disculpas, estoy sin cámara porque estoy en una situación media compleja, así es que estoy trabajando a full para la organización. Yo, como decían ustedes, soy dirigente nacional y esto nos ha tenido con bastante trabajo, así es que estoy aquí en un desorden impresionante. Pero mira, yo creo que lo que hace el IPS, o más allá de lo que haga el IPS, hay cosas que son súper importantes que la ciudadanía o que los auditores de la radio La Revuelta vayan familiarizándose y vayan conociendo. Primero, tener claro que las pensiones o el sistema de pensiones es un reflejo fiel de lo que hoy día se le llama o de lo que económicamente le llaman el mercado del trabajo o el sistema de trabajo que tenemos. Y para eso es importante tener claro que todo lo que hagamos desde nuestro inicio laboral hasta cuando cumplimos la edad de jubilar nos afecta para bien o para mal dependiendo del sistema sistema, digamos, de previsión que tenemos. Y eso es súper importante, ¿ya? Primero tener en claro eso, que las pensiones son el reflejo del sistema de trabajo que tenemos o de los sueldos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras del país. Eso es súper importante. Y bueno, como bien decía el Álvaro, nosotros somos la única institución previsional del Estado que hay en Chile, y que no solamente administra, fue la continuadora de las ex cajas antiguas que existían antes del año 80, después de la reforma de la primera reforma que tuvo Chile, que fue en el año 81, ¿cierto? Al decreto de ley 3500, que nace el decreto de ley 3500, y cierra las antiguas cajas de previsión y da paso al INP y a las AFP. Pero no solamente nosotros administramos eso, nosotros administramos un sistema de seguridad social, que seguridad social es una palabra mucho más grande que abarca todo lo que tiene relación con la vejez, con la invalidez, con el trabajo, con las enfermedades del trabajo, todo lo que afecta al trabajador en su tiempo, digamos, activo, todo lo que puede afectarle activamente hasta cuando llega a la edad de jubilar, incluso la muerte. Y bueno, y el IPS durante mucho tiempo, o desde que nace en el año 2008, después de la segunda reforma que tiene Chile, porque Chile ha tenido reformas estructurales y reformas paramétricas. Una reforma estructural que vivió Chile fue en el año 81 con el sistema de pensiones, ¿cierto? Cuando nacen las AFP. Eso fue una reforma estructural. Y una reforma paramétrica que es una reforma, en el fondo, que viene a ayudar a mejorar las pensiones o a entregar pensiones a aquellas personas que no han cotizado en el sistema previsional, es el IPS. Nace el IPS en el año 2008 con la reforma previsional. Y nosotros como IPS, como INP, antiguo INP, nos hacemos cargo de este sistema previsional que hoy en día está instalado, y nosotros estamos obviamente administrando las antiguas cajas, más algunos sistemas de seguridad social, como son las asignaciones familiares y algunas otras cosas que antes teníamos también, que era la ley de accidentes del trabajo, que posteriormente también en el 2008 se fueron al ISL. Y hoy en día, además, el sistema previsional solidario, ¿ya? Además de nosotros también administramos leyes de reparación, leyes especiales. Todas las leyes que son de exonerados, ley Balech, que son personas detenidas desaparecidas, ¿cierto? O que fueron torturadas, o personas que en el año 73, ¿cierto? El 80 fueron despedidas de sus trabajos por condiciones políticas.
También nacen leyes especiales en el año 90, 91, 92, 93, y nosotros también nos hacemos cargo de administrar esas leyes y conceder esos beneficios y pagarlos. Como también lo relacionado, además de este tipo de pensiones, que son leyes completamente especiales, también nos hacemos cargo de los convenios internacionales que puede existir cuando un trabajador ha estado viviendo en Chile y posteriormente sale del país y trabaja, puede trasladar sus imposiciones hacia otro país o al revés, viceversa. Eso también es parte del sistema de pensiones. Por tanto, cuando hablamos del IPS, hablamos de una composición bastante completa al sistema de pensiones que solamente lo tiene el IPS. Las AFP solamente hoy en día administran un sistema de capitalización individual donde tú no tienes acceso a nada más que no sea tu pensión, ya sea de viudez, de vejez, de sobrevivencia y nada más. No hay una administración complementaria a otras cosas que existan dentro de las AFP. Primero, eso es súper importante. Y como bien lo dice Álvaro, el Chile Atiende es digamos, una marca que se crea en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que trae una cantidad de convenios que realiza esta marca con otros servicios públicos para que el IPS haga esos trámites. ¿Con qué fin? El fin o el modelo lo que busca es que en un lugar se hagan distintos trámites del Estado, que la persona no vaya que no se pasee por distintos servicios públicos y lo haga solamente en uno. Pero el término o la importancia, yo creo que lo más fundamental aquí es que lo que se busca es jibarizar el Estado, eliminar, o sea, reducir el Estado, porque de esa manera tú tienes una sola institución en la que puedes hacer todos los trámites del Estado. Eso es lo que se persigue y lo que se busca. Y desde ese punto de vista, también buscan matar el IPS, porque con eso el IPS quedaría centrado solamente en un edificio que estaría en Santiago y todas las sucursales que existen a lo largo del país, que son 192, quedarían netamente convertidas en Chile Atiende. Y el IPS o todo lo que tiene relación con las pensiones, con el sistema previsional que administramos nosotros, quedaría dentro del convenio de esta ley Chile Atiende, a la cual hemos sido opositores porque lo que buscamos es que el IPS sea fuerte, sea una institución mucho más maciza para que le pueda dar forma si el día de mañana existe un cambio al sistema previsional chileno. Eso quería complementar. Sí, bueno, como recién hablabas tú de que fuese un ente que de verdad se encargara de lo que es la seguridad social. Y lo que está pasando, digamos, con esto de Chile Atiende sería una eliminación al rol que debería cumplir el IPS. Y dentro de este contexto de la pandemia se han obviamente resaltado todos estos problemas que han tenido desde la primera administración de Piñera. Y ahora se han notado más bajo este contexto la crisis que está teniendo este sistema. ¿Podrían contar un poco más o menos cuáles son los problemas que más recurrentes han tenido bajo este contexto actual? Aparte, digamos, como ustedes como trabajadores y también la gente que llega también a hacer las consultas respectivas. Y con este enredo que tiene el Chile Atiende, que a veces gente llega a pedir otras cosas que no corresponden. Sí. Mira, Álvaro les puede hablar desde la región, yo tengo una mirada nacional, entonces quizás sería bueno que Álvaro diera su mirada regional y yo después les doy una mirada nacional que les va a servir también de insumo para que la ciudadanía entienda o conozca un poco más de dentro. José, mira, igual es súper importante lo que tú acabas de mencionar, antes de pasar a la pregunta que formulas, que tiene que ver un poco con
la eliminación del IPS y el paso a esta red Chile Atiende, porque si tú te fijas en este segundo gobierno de Piñera, nuevamente la marca Chile Atiende invisibilizó a la sigla que teníamos anteriormente de IPS. Y fíjate que eso significaba ese proyecto de ley, que aún no está cerrado, digamos, ese proyecto sigue durmiendo en el Congreso, de traspasarnos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social al de Economía. Entonces era súper complejo el escenario y ahí, bueno, no me gusta ser autorreferente, pero la pega que se hizo a nivel de dirigentes y dirigentas a nivel del país fue súper contundente en el sentido de que se trabajó con los parlamentarios para que de cierta manera ellos frenaran el avance de este proyecto. La verdad es que el ministro Blumer, cuando llega al Congreso para votar el proyecto que finalmente aprobaba este traspaso, ¿cierto?, de una institución, de un ministerio a otro, no tenía contemplado que los dirigentes y las dirigentes habíamos hecho la pega para frenar el avance de ese proyecto. Lo que muy bien dice Jocelyn es que si eso se hubiese materializado, finalmente, hoy día la única institución pública en materia de seguridad social hubiese quedado reducida solamente a un nivel central y lógicamente nosotros ya casi nos íbamos a enfocar a una especie de ciber, digamos, en la cual solamente le íbamos a estar entregando certificados a la gente, más allá de hacer trámites que son de más alta complejidad. No es un misterio para nadie, digamos, que la visión de la derecha sobre el Estado es reducirla a un mínimo y con eso evadir lo que son las fiscalizaciones, porque finalmente, si tenemos un Estado reducido, los empresarios, y quizás a la larga ya lo hemos visto, hacen y deshacen, ¿no? Entonces, y además se dejaba en este caso a las AFP como las únicas entidades previsionales, entre comillas, porque ellos, muy bien es cierto, no son un sistema de seguridad social, y así ha quedado reflejado, porque no cumplen con tres principios, mira, para no profundizar más allá, solamente tres principios, ¿cierto? Que son la solidaridad, la sustentabilidad, y finalmente ellos, por ejemplo, son solamente administradores de los fondos de las y los trabajadores, pero no son los dueños de nuestros fondos. Y eso ha quedado ratificado con las distintas demandas que se han presentado, ¿cierto? Algunas que han sido muy mediáticas, como el caso de la profesora Antofagasta, ¿cierto? Donde reclama sus fondos, el tribunal acoge la demanda, pero finalmente el Tribunal Constitucional determina que no puede llevarse los fondos para otros fines que no sea el de pago de pensiones. Y ahí se reafirma que las AFP no son dueñas de los fondos y finalmente son los trabajadores supuestamente los y las dueñas, ¿cierto? El tema era muy profundo y por eso quería detenerme un poco ahí antes de responder a tu pregunta, porque no solamente esa política de vicio, y de cierta manera ir avanzando en una política, ¿cierto?, que termina como reduciendo al Estado a una mínima participación. Ahora, con relación a lo que tú planteas en cuanto a cómo nos ha afectado a nosotros como servicio público esta pandemia, yo te puedo decir que nosotros, bueno, ustedes, bueno, en Asia esta pandemia está atacando desde diciembre, ¿no? Entonces acá nosotros en marzo recién llega y fíjense ustedes que acá no había nada preparado. O sea, nunca el Estado se preocupó de tener al menos los mínimos implementos de protección para que nosotros como funcionarios públicos le pudiésemos brindar la atención hacia la comunidad. O sea, no contábamos con las mascarillas suficientes, no contábamos con guantes, no contábamos con los implementos mínimos, alcohol gel y cuestiones como esas. Y finalmente se da estos casos, lo que nos conlleva al menos en la ciudad de La Serena, a cerrar el edificio durante la cuarentena. Y para posteriormente, mientras se daba esa situación, ir avanzando en lo que tenía que ver con la atención remota. En Coquimbo, entonces, ¿qué pasó? Que finalmente se pudo ir atendiendo, ¿cierto? Pero, dadas las circunstancias,
en un principio no atendíamos todos los días, entonces se reduce el horario de atención y los días en los cuales íbamos a empezar a atender al público, porque como te decía anteriormente, no contábamos con todos los implementos de protección. La institución a la cual nosotros pertenecemos es centralizada, por lo tanto las decisiones que se podían tomar a nivel local no necesariamente a nosotros de cierta manera nos iban a favorecer. ¿En qué sentido? En que acá muchos servicios públicos comenzaron a atender solamente de vía remota. Como nosotros tenemos esta red que le atiende, empezó a llegar una avalancha de público de trámites que finalmente nosotros no realizábamos. Por ejemplo, el de la AFC, que es una entidad privada, a propósito de las personas que se iban a acoger a esta ley de protección del empleo, por dar un ejemplo. Y entonces, nosotros por una parte teníamos esta dicotomía de que teníamos que salir a atender y por otro lado había una cantidad de público desorientado a la vez, ¿cierto? Porque la información que salía no necesariamente era la veraz, así como muy bien tú, José, planteabas. Ha sido súper complicado, todavía han pasado, mira, yo te estoy hablando de marzo, pero han pasado meses, que ha sido un trabajo súper complejo de coordinación, porque acá nuestra institución siempre ha tenido canales de atención que además del presencial está la vía web, ¿cierto? Y el call center. Por lo tanto, nosotros como conscientes de esta situación país y con la necesidad de proteger a los funcionarios, a las funcionarias y a la comunidad en general, siempre apelamos a que ojalá la gente saliera lo menos posible de sus hogares, ¿cierto? Y que utilizaran todas estas vías que estaban disponibles. Y llámese lo que es el call center, las redes sociales, que hoy día ustedes muy bien saben, son bastante visitadas. Entonces, ¿qué pasó con la autoridad? Que de cierta manera empezó a hablar de retorno seguro, a tratar de traspasarnos un poco a nosotros los trabajadores la responsabilidad de que esta cuestión tenía que ir avanzando, sea como sea casi. Y acá me gustaría hacer un paréntesis, porque resulta que los trabajadores, a pesar de la situación que yo mencionaba anteriormente, de que acá se dio una cuarentena obligada, porque así lo establecen los protocolos del Servicio de Salud, nunca dejamos de atender, nunca dejamos de hacer la pega. Lo que pasa que se estaba haciendo a través de otros canales, digamos, que era el call center y las redes sociales. Eso, digamos, es lo que es el panorama provincial y regional un poco. Se reducen las jornadas de trabajo, los tipos de trámites además se atiende lo urgente y a través de lo que es el trabajo en las demás canales de atención se va complementando. Eh, Eso ha ido variando, después comenzamos a atender, digamos, todos los días en un horario reducido y siempre focalizado en los trámites más urgentes, pensando siempre además en que hay que proteger, digamos, a la ciudadanía. Yo te puedo decir que muchos de los trabajadores y trabajadoras tuvieron que incurrir en gastos, digamos, de cuenta personal, en adquirir, digamos, mascarillas, que ustedes saben estaban escasísimas. Exactamente. En las casas, por ejemplo, colegas que a lo mejor no tenían internet tuvieron que contratar para hacer la pega desde los hogares, corriendo para allá, para acá, cosa de que en el fondo nunca dejar de atender. Eso es como en un panorama más regional, quizá la Jocelyn Day les va a complementar con lo que ha pasado a nivel país. Pero lo que no me gustaría dejar pasar es que acá el gobierno de turno ha ido de cierta manera en el camino, ¿cierto? Tratando de resolver esto y con un pésimo manejo comunicacional. Cuando tú dices, ¿por qué la gente de una FC está viniendo al IPS a tratar un trámite de cesantía? Es porque finalmente acá no se ha dado la información como corresponde.
cuando hoy día se han aprobado bonos, ¿cierto?, que tienen que ver con una ayuda económica para aquellos hogares, digamos, que están necesitados. Se han generado, se han generado falsas expectativas en mucha cantidad de personas y a nosotros nos toca ir día a día ir y mencionar, digamos, que finalmente el beneficio que por los medios de comunicación se, se publicitaba como algo súper llamativo, estaba focalizado en grupos muy minoritarios. Entonces ha sido un trabajo arduo, complejo, eh, que hay que decir, también lamentablemente no en nuestro servicio, pero han fallecido funcionarios públicos de, de otras instituciones y nosotros, no siendo un servicio esencial, hemos continuado atendiendo eh, casi con normalidad. O sea, yo te puedo señalar que en La Serena un promedio de 300 personas, que en un día habitual, por ejemplo, era de 500. O sea, estamos hablando sobre el 50% de atenciones presenciales, lo que es un número alto igual de personas. Entonces tú por un lado tenías que el gobierno te decía, cuídate, protege a los tuyos, quédate en casa, pero a la vez, al paralelo, te generaba todas estas expectativas con bonos y beneficios que igual, de cierta manera, hace que la gente se movilice. Además, ajá, un miércoles. Mm, ¿sí? Claro, se generaban estas filas porque lógicamente nosotros, por determinación de lo que establecen los protocolos del servicio de salud, no pueden haber aglomeraciones de público, digamos, dentro de un espacio reducido. Y además nosotros también teníamos que mantener las distancias sociales en el interior del edificio. Por lo tanto, ahí lo que hizo la coordinación dentro, a nivel con el director y todo, las jefaturas de sucursales, fue implementar este sistema de video atención. Entonces compartimos los equipos, se colocaron en los primeros pisos, por darte un ejemplo, y los funcionarios estábamos en el segundo piso atendiendo desde en el mismo edificio, pero a través de esta video atención. Y lógicamente ahí también se cumplía con el requisito de las distancias sociales y de no juntar demasiada gente en el interior. Lógicamente para nosotros era súper incómodo porque cómo cumplíamos con toda la cantidad de esa demanda de gente que estaba afuera, siendo que además muchos de ellos venían por trámites que no necesariamente nosotros podíamos resolver. Y de ahí Álvaro, así sí. sí, oye, una consulta, bueno, acá Mario desde la Casa Roja, primero saludarlo a ambos, ¿no Gracias. es cierto?, por participar en este programa. Recordar también a quienes nos escuchan que ya está la cuarta, el cuarto programa, ¿no es cierto?, de La Voz de los Trabajadores, y preguntarte un poco, ustedes están dando una impresión, una imagen, ¿no es cierto?, de cómo ha sido hasta ahora el manejo que ha tenido el gobierno a través de la labor que realizan ustedes, ¿no es cierto?, que en torno a la pandemia, ¿no es cierto? Ustedes hablaban ahí, tú particularmente hablabas de harta improvisación, que también uno que está un poco desde afuera, ¿no es cierto?, es fácil notarlo, ¿no es cierto? Eh, Preguntarte un poco en relación a la condición de ustedes como trabajadores del sector público, cómo han recibido los embates, ¿no es cierto?, del gobierno
entendiendo que todo parece indicar, ¿no es cierto?, que hay una preocupación por avanzar, ¿no es cierto?, en desmedro de los derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Se ha hablado mucho en este programa también por compañeros y compañeras, ¿no es cierto?, que están en otra área del trabajo, ¿no es cierto?, de una alza en los despidos, ¿no es cierto?, una pauperización, ¿no es cierto?, de las condiciones de trabajo actualmente, sin ir más lejos, por nombrar esta ley de protección al empleo, ¿no es cierto?, y preguntarte a ti, de repente por una mirada un poco más local, pero a Jocelyn quizás tenga una mirada, entiendo, más nacional, de cómo ustedes han enfrentado esta dimensión, ¿no es cierto?, como trabajadores del sector público a partir del desarrollo de esta pandemia, que finalmente, al parecer, tiene que ver también con un aprovechamiento, por así decirlo, ¿no es cierto?, de este gobierno, un gobierno de derecha, ultra neoliberal, por seguir, ¿no es cierto?, desplazando el cerco de lo privado, ¿no es cierto?, en desmedro de los trabajadores, en este caso, en el caso de ustedes, ¿no es cierto?, de los trabajadores del sector público. Entonces, ¿cómo quizá ustedes nos podrían entregar alguna mirada o algunos datos, ¿no es cierto?, cómo lo han vivido desde su rol como trabajadores del Estado? Gracias, la verdad es que es súper complejo responder esa pregunta cuando nosotros desde un principio hemos estado siempre a la disposición, ¿cierto?, como trabajadores, de forma coordinada, cumplir con el rol para el que estamos, que es atender, ojalá, de la mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas que requieren de nuestros servicios. ¿Y a qué me refiero con lo complejo? Porque se le han hecho infinidad de propuestas, digamos, a la autoridad. Jocelyn seguramente les va a contar un poco más porque ella ha estado codo a codo ahí quizás con las autoridades que están a más alta escala, digamos. Pero acá nosotros, por ejemplo, yo les mencionaba lo de los implementos de protección, o sea, cuando le pedimos nosotros que fiscalizaran y que nos dijeran, mira, efectivamente esta mascarilla te protege a ti de un contagio, es la idónea, es la correcta. No, hasta el día de hoy el Servicio de Salud no se ha presentado, digamos, a ejercer esa fiscalización para, digamos, seguridad para los y las trabajadoras. En el caso de los crónicos, por ejemplo, hay unas órdenes, ¿cierto?, de servicio que establecen que ningún trabajador que sea crónico, llámese que padezca alguna enfermedad, digamos, que haya sido operado, alguna trabajadora embarazada, ¿cierto?, que están dentro de esos grupos de riesgo, debía retornar a trabajos presenciales. Eso de cierta manera va afectando las dotaciones que hoy día existen en las distintas sucursales. Nosotros a nivel país somos alrededor de 2.500 trabajadores y trabajadoras, de los cuales sobre el 50% nos desempeñamos en sucursales. Por ejemplo, yo le voy a hablar acá en la provincia. Nosotros tenemos atenciones en La Serena, Coquimbo, Andacollo, Vicuña, ¿cierto? Y entonces el hecho de que no podíamos volver todos a la vez a trabajar de forma presencial disminuía la dotación, ¿cierto? Lo que de cierta manera nos expone, ¿cierto? Porque nosotros igual el hecho de salir de nuestras casas, teniendo a todo nuestro grupo familiar en el hogar, llámese los hijos o las parejas, ¿cierto? De aquí que por una cuestión de seguridad también debían permanecer en el hogar, se ha hecho sumamente complejo. Se han tratado de establecer mesas de trabajo, pero es sumamente complejo con una autoridad que no escucha, que lo único que desea es avanzar con su programa y obviamente que esta situación de pandemia, de cierta manera, que viene post estallido social, de cierta forma el gobierno igual la ha ido manejando. O sea, esa cuestión es súper importante decirlo también. Como yo les contaba, estos beneficios que han ido saliendo, nosotros, si bien es cierto, no somos el responsable de si tú eres o no el beneficiado,
igual han generado una demanda de público súper grande. Entonces hay cuestiones que ahí nosotros siempre hemos denunciado de que ha faltado el manejo comunicacional, por ejemplo, para que no se hagan estas filas de personas que perfectamente podrían hacer el trámite a través de otro canal, digamos. Me gustaría que Jocelyn igual hablara un poco, porque esto está recién comenzando. De acá a fin de año probablemente vamos a tener que lamentar muchos despidos, y esta nueva forma de trabajar de forma remota desde el hogar también de cierta manera estaba en el programa de gobierno cuando Claro. ellos hablaban del teletrabajo, que yo Sí. me atrevo a decirlo, es una nueva forma de trabajo precario, porque Claro. yo lo veo, por ejemplo, con mi señora, que es profesora. Ella está haciendo clases desde las 8 de la mañana, cuando se conecta con sus alumnos, y termina alrededor de las 3 de la mañana preparando la clase del otro día, y es una cuestión súper complicada, que me imagino muchos trabajadores y trabajadoras también seguramente están viviendo. Claro. La agenda, en este caso del gobierno, no se ha movido casi ningún pelo, ¿no? De hecho, han aprovechado la situación actual para ponerla con bota casi de manera militar, ¿no es cierto? Obligando básicamente a los trabajadores y las trabajadoras a aceptar lo que existe, porque no hay ninguna capacidad de respuesta. Pues en este caso del movimiento social que surgió en octubre, o de las mismas organizaciones de los trabajadores. Por supuesto, o sea, cuando a nosotros, a los públicos, igual de cierta manera, ustedes saben que los índices de sindicalización en Chile son bajísimos. Mayoritariamente somos los trabajadores públicos y las trabajadoras los que de cierta manera estamos nosotros sindicalizados. Pero en el ámbito privado eso es muy menor, y quizás por lo mismo los compañeros y compañeras de los sectores privados han sido los más golpeados con esta pandemia. Esta ley, nada más que se creó de supuesto protección del empleo, pucha, no tengo apelativo cuando tú ves que estas grandes empresas se acogen a estos supuestos beneficios, y qué queda para los más pequeños, digamos. Nosotros lo estamos viviendo recién el inicio de este caos, pero probablemente a fin de año, cuando ahí por noviembre, cuando se hacen las renovaciones, vamos a tener que los dirigentes y las dirigentes defender con todo lo que ha sido la labor que nos ha tocado de cierta manera desempeñar, porque como te decía anteriormente, acá no hubo una preparación, no estábamos preparados para atender de vía remota, como esto se pudo haber hecho mejor si hubiera habido disposición, digamos. Claro. Álvaro, sí, como lo acabas de decir recién, esto se fue aprovechado por el gobierno para instalar esto de la automatización, o como le llama mucho, el teletrabajo, y ya es una forma de precarización para los trabajadores y trabajadoras esta situación, pues. Los servicios tanto públicos como privados, y los indica como esenciales. Por tanto, esos servicios no pueden cerrar y tienen que seguir prestando servicio a la ciudadanía. El IPS no fue declarado un servicio esencial por el Servicio Civil. Eso partiendo desde esa base. O sea, partamos de ahí. Sin embargo, siguió atendiendo en forma presencial desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando desde el 16 de marzo. Con distintos matices, por supuesto, porque fue cerrando algunas sucursales, fue reduciendo horarios, días de atención, pero ojo que el gobierno, cuando hace un llamado, dice: llamo a los empleos públicos a que vengan a trabajar. O sea, comunicacionalmente, lo que está diciendo el gobierno es que los empleos públicos no estamos trabajando, cuando hace un llamado a que nosotros vayamos a trabajar, en circunstancias que el servicio público ha seguido funcionando de manera distinta. El Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería, ellos están funcionando también presencialmente, el IPS funcionando presencialmente, FONASA. Hay algunos servicios, obviamente, que
están funcionando en forma remota. Y lamentablemente esta línea de red Chile Atiende comenzó también al principio a entregar servicios de estos otros servicios públicos a través de nuestra red, lo cual generaba aglomeraciones que claramente son focos de contagio. Nosotros por ordenamiento y protocolos del mismo Servicio de Salud, como decía el Álvaro, no podemos tener una cierta cantidad de público dentro de las oficinas, por tanto es lógico que ingresan cada ciertas personas y el resto tiene que esperar afuera y se arman las filas. Pero si tú eso lo llevas a una normalidad, si tú lo enfocas en una normalidad, todo ese público es el mismo, solamente que cuando estamos en normalidad ese público está dentro de las oficinas sentado esperando. Esa es la realidad. Entonces cuando los medios de comunicación, cuando las mismas radios, cuando la televisión muestra esas largas filas, lo que están diciendo es que claramente las personas no están recibiendo a lo mejor la atención que corresponde, pero no estamos en normalidad, y eso es lo que hay que hacer entender también a la ciudadanía, porque el gobierno también se ha encargado de instalar una pseudo-normalidad, llamando, no olviden, que el mismo ministro de Salud llamó a las personas a ¿cómo se llama? A que el virus podía volverse buena persona y la subsecretaria a tomar café. Entonces, el manejo que se ha tenido en virtud de esta pandemia ha sido bastante paupérrima. Los trabajadores y trabajadoras que no son de los servicios esenciales nos tiran, digamos, como carne de cañón, porque también con una improvisación del punto de vista sanitario, del punto de vista en las personas, del punto de vista operacional y del punto de vista comunicacional. O sea, hay 4 enfoques, los cuales tuvieron que en el camino irse adaptando. Es súper complicado a nivel país porque los trabajadores, la única forma de presión que tenemos cuando ya no nos escuchan las autoridades son las huelgas. Pero en estas condiciones, ¿qué puede hacer un servicio público cuando estamos en medio de esta crisis? ¿Pararnos y generar un mayor rechazo de la ciudadanía cuando en realidad lo que estamos haciendo es seguir trabajando? Ojo, que la diferencia es que nosotros seguimos trabajando presencialmente, pero también en forma remota. Y lo complejo es la precarización que eso genera, porque como bien lo dijo el Álvaro, muchos colegas de Arica, Magallanes, tuvieron que contratar servicios de Internet, tuvieron que aumentar sus gigabytes de Internet para poder sustentar y subir los sistemas computacionales del instituto. Muchos tuvieron que comprarse computadores, a otros le tuvieron que trasladar su computador del trabajo hasta la casa. Son distintas situaciones, muchos tienen sus niños porque no están yendo al colegio, entonces están trabajando también con sus niños en sus casas, entonces están viendo tareas, además de eso las mismas labores del hogar, y además siguen atendiendo al público. Entonces, cuando es súper frustrante cuando el gobierno hace un llamado a que los empleados públicos vuelvan al trabajo, cuando siempre hemos estado trabajando, y desinstalar eso en la ciudadanía es muy complejo, porque pareciera que hay una ineficiencia por parte del funcionario público, pero resulta que el funcionario tiene la mejor intención y lo que él busca es seguir sirviendo a la ciudadanía. No hay ningún funcionario del IPS a nivel país que diga, ¿saben qué? Yo me quiero quedar en la casa y no quiero atender más. Lo que nosotros como organización sindical buscamos y que planteamos, y de hecho hicimos propuestas, es que en un enfoque sanitario primeramente, es que todos nuestros funcionarios tuviesen los elementos de protección personal, no los mínimos, lo máximo de seguridad para atender al público. Porque también hay que tener un enfoque que las personas que van al IPS a pedir un servicio son las personas más vulnerables del país, en su mayoría. Pero esas personas, al estar ahí, sin respetar las distancias físicas o sociales, ¿cierto?, son focos de contagio, muchos de ellos sin mascarilla. Tratan mal al funcionario público por las demoras, porque claramente no pueden ingresar todos de una sola vez a la oficina. Escupen al funcionario público, golpean al funcionario público. De todas esas cosas hemos sido víctimas de Arica, Magallanes, sin ninguna excepción en sucursales. Jocelyn, ¿tú consideras que porque tú incluso
hablaste, ¿no es cierto?, de la gestión comunicacional que ha tenido el gobierno, ¿no es cierto?, la mala gestión comunicacional. ¿Tú consideras, por ejemplo, que el hacer este llamado, ¿no es cierto?, a los trabajadores a que vuelvan, entre comillas, a trabajar, asumiendo, ¿no es cierto?, que no lo estaban cuando tú, obviamente, planteas que sí estaban, ¿no es cierto?, ¿crees que también es parte de una estrategia comunicacional en el sentido de trasladar la mala gestión de la crisis y usarla a ustedes como contención finalmente de todo lo que genera, ¿no es cierto?, está en la población, ¿no es cierto?, y en la población más pobre, el hecho de ir a hacer filas, ¿no es cierto?, de enfrentarse a un sistema que no está preparado, que nunca se preparó para esto, y finalmente parece ser que esta gestión comunicacional tiene que ver, ¿no es cierto?, con un juego político detrás, en el sentido de que nuevamente ustedes asumen la falta de criterio, ¿no es cierto?, y las complejidades de no haberse preparado institucionalmente, ¿no es cierto?, como Estado, sobre todo, para enfrentar una crisis de esta magnitud. Por supuesto, en el fondo es traspasarnos la responsabilidad, porque en el fondo eso sale hacia la ciudadanía, ¿ya? A la ciudadanía es, vuelvan al trabajo. Es como decirle, ustedes no están trabajando, y claramente instala en la ciudadanía la flojera, que estos vengan a trabajar, que entreguen el servicio, y además, con todas estas nuevas leyes que se fueron implementando, el IPS tenía que dar respuesta a ello, en circunstancias que son beneficios que otorga el Ministerio de Desarrollo Social y no el IPS. Lo que pasa es que nosotros tenemos la plataforma de pagos del Estado, pero que no paga presencialmente el propio IPS. Sin embargo, las consultas están instaladas en la red Chile Atiende, y eso es lo que hace claramente que la marca Chile Atiende, que es el chiche que crea Sebastián Piñera en su primer gobierno, hoy día le da un impulso. Y eso obviamente hoy en día tiene una importancia y una relevancia en términos comunicacionales, y llama a los funcionarios del Instituto de Previsión Social que salgan de trabajar en forma remota y que se presenten en forma presencial, porque el llamado que nos hacen las autoridades del Instituto de Previsión Social es que debemos cumplir nuestro rol social. Sin embargo, nunca lo hemos dejado de cumplir. Entonces, es súper complejo cuando en el fondo te trasladan la responsabilidad y desde otro punto de vista también le generan la incertidumbre al trabajador de que a fin de año se vienen los despidos y que mejor salgan a trabajar. En forma presencial me refiero, no salgan a trabajar porque no lo estábamos, sino que vayan a trabajar en el presencial porque en el fondo después se vienen los despidos. ¿Sabes? Entonces es una situación súper, como te decía, compleja, claro. Porque nosotros cuando hacemos planteamientos los hicimos primero desde un punto de vista sanitario, exigiendo las máximas condiciones de seguridad para los funcionarios, no las mínimas. Y te puedo transparentar que estuvimos 1 mes y medio los funcionarios atendiendo público con mascarillas que nunca fueron mascarillas, que eran gorros quirúrgicos, gorros de médicos quirúrgicos que se partieron en 3 y eso no entregaron como mascarilla. Obviamente los funcionarios no sabían que estaban atendiendo con gorros quirúrgicos. Sí se sentía como algo extraño porque se pegaban en la cara y era como algo, como una mascarilla rara. Después de una gestión que se hizo sindicalmente y una oficio, digamos, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se logró determinar que lo que nosotros trabajamos 1 mes y medio con una mascarilla, con un gorro quirúrgico. Entonces, cuando se te expone a ese nivel, sí, somos empleados públicos, tenemos una labor con la ciudadanía, tenemos una responsabilidad, pero ojo, que también tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar nuestras familias, de cuidar al propio usuario que viene a atender, porque si yo soy un foco de contagio, si yo soy un vector de contagio, voy a contagiar a esas personas más vulnerables, y que son aquellas personas que no tienen el acceso para pagar una clínica privada, un ventilador privado, que tienen precarización en la salud, que es lo que está develando desde el estallido social. Entonces, en el fondo, aquí también se nos entrega, lo dije delante, sí, como carne de cañón y vamos todos nomás en esas condiciones. Con alcohol gel vencido que llegaron a algunas regiones. O sea, ¿cómo tú haces la denuncia? Porque en el fondo las condiciones fueron precarias porque no fue un gobierno que pudo planificar esta pandemia, no la organizó y simplemente mandó un servicio público que se hiciera cargo de todas las atenciones presenciales
y que claramente le pusiera el velito, como el pecho a las balas nomás y vamos atendiendo. Y aún así los funcionarios con el temor estuvieron ahí haciéndolo. Nosotros posteriormente hicimos solicitudes ya de tipo con el enfoque en las personas para que nuestros enfermos crónicos estuvieran en sus casas trabajando en forma remota. También los que tenían hijos menores, mujeres embarazadas y distintas series de cosas. Y muchos crónicos, que es un dictamen también de la Contraloría y un dictamen del propio Servicio Civil que dice que los enfermos crónicos deben estar en sus casas. Bueno, el IPS aún tiene enfermos crónicos trabajando. ¿Por qué? Porque el funcionario quiere ir a trabajar porque tiene miedo que sea despedido. Tiene el temor que a fin de año le llegue la carta. Nosotros, no olvidar que los empleados públicos, en su mayoría, el 80% somos a contrata, tenemos un contrato por un año y no tenemos años de servicio. No contamos tampoco con un seguro de cesantía. A nosotros nos cortan y no tenemos a quién recurrir, ni siquiera a la AFP. Nosotros no tenemos acceso a eso. Nos cortan y nos vamos sin nada. Esa es nuestra realidad. Y que es un trabajo... No, te iba a crear que el problema de que los trabajadores en cualquier área casi, ¿no es cierto?, vayan a trabajar aún estando en condiciones de salud paupérrimas, no es algo nuevo tampoco, ¿no? Es una cuestión que se viene repitiendo hace décadas. Así es. Así es. Entonces, la situación, como te digo, es súper compleja porque nosotros como dirigentes sindicales ni siquiera podemos llamar a paro. Estamos de manos atadas y lo único que nos queda es denunciar y defender la vida y la salud de nuestros funcionarios y funcionarias, la vida y la salud de sus familias y por supuesto que también la salud de la propia ciudadanía que llega a nuestro servicio. Entonces, desde ese punto de vista también hemos sido súper enfáticos en decir a la autoridad, tanto a las autoridades del IPS como también lo escalamos al subsecretario de Previsión Social, indicando que aquí uno de los graves problemas es comunicacional. El propio subsecretario hizo un llamado a que la gente fuera a cobrar su bono de invierno al IPS, a Chile Atiende, cuando el IPS Chile Atiende jamás ha pagado el bono de invierno. Es un beneficio que nosotros lo otorgamos a través de la pensión, a través de nuestras pensiones, pero que nosotros no somos una caja pagadora. Quien paga son las cajas de compensación y el Banco del Estado, que es la línea por donde tenemos convenio. Entonces, claro, cuando tú le dices eso a la gente, claro que se te aglomera y al final la mitad de las personas que estaban en esas filas no iban a hacer trámites propiamente tal del instituto. Muchos querían actualizar su registro social de hogar. El IPS o Chile Atiende no actualiza registro social de hogares. No lo actualiza, lo hacen los municipios. Entonces, desde ese punto de vista, por eso te digo que la red comunicacional fue súper compleja y hoy día se nos complejiza aún más con el famoso presupuesto cero que impulsa el gobierno, porque eso es partir con presupuesto, con volver a nada, digamos, a retrotraer todo lo que tenían los servicios públicos en términos económicos o presupuesto, y claramente eso viene con una reducción de personal, que hoy en día a través de la NEF se está ya trabajando en eso con los abogados que tienen para ver lo que se nos viene. Y por eso es importante, y nosotros hemos hecho un llamado súper importante, que nuestros funcionarios y funcionarias que están trabajando en forma remota, lo hagan, lleguen a sus casas, tengan un trabajo definido, específico, que pueda después respaldarse que ese funcionario ejecutó una labor específica. ¿Ya? Nosotros hemos planteado a las autoridades tener 6 modelos de atención distintas, ya sea por call comunales, correos electrónicos también por sucursales, a través de video Teams, como lo vio el compañero ahí que hablaba, que fue y había un televisor, ¿cierto?, donde había un contacto con el funcionario, a través de las propias redes sociales que se pueden generar dentro de la misma sucursal, donde un funcionario puede ir contestando, consultas de rápida salida, agendamientos para casos muy especiales de aquellas personas que no tengan la posibilidad del acceso a Internet, que no tengan esa opción y se le agenda una hora a través de ese call center de sucursal, donde esa persona diga que necesita tal trámite y si tú ves que no lo puede hacer en forma electrónica, tú le cites una hora y atiendas a personas específicas y claras en forma ordenada y que no se te aglomeren afuera. O sea, se han hecho muchos planteamientos a modelos de atención distintos, pero la verdad es que la autoridad no lo acepta. Lo que quieren es tener la mayor cantidad de sucursales abiertas en presencial
donde claramente la gente pueda llegar y pueda obtener una respuesta y una consulta ahí mismo en las oficinas. Claramente eso es mucho más eficiente, es mucho más cercano, pero no estamos en tiempos de normalidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer entender, tanto nuestras autoridades como la ciudadanía. Nosotros no estamos en tiempos de normalidad donde podemos atender como lo hacíamos antes. Queremos seguir atendiendo. El tema está en que lo queremos hacer de manera distinta y de manera segura, tanto para nuestros colegas, nuestros funcionarios, como para la ciudadanía. Y eso ha sido muy, muy complejo. Como te digo, hay distintas problemáticas en todo el país. Tenemos funcionarios ya contagiados con ocasión del trabajo. ¿Y quién responde por ello? ¿Me entiendes? Algunos... Mira, hoy día recién hay un dictamen de la Suceso que dice que van a ser por accidentes del trabajo o enfermedad profesional. Pero recién hoy día hay dictamen de la Suceso, salió ayer, anteayer. Terriblemente tarde. Así es. Y un poco con pero el... Mira, justo... Disculpa, no, dale con la justo pregunta. Tenemos una pregunta, ¿no es cierto?, que surge a través de nuestras redes. Ahí José García nos dice, según lo que está comentando tú, Jocelyn, ¿no? Él pregunta, ¿nunca se barajó desde la ANEF o la ANATRIP la interposición de algún recurso de protección para resguardar la integridad y vida de los trabajadores y trabajadoras? Sí, mira, interpusimos 7 recursos de protección. Se interpuso uno a nivel nacional, como ANATRIM, interpuso uno la ANEF, también como para todos los servicios públicos, incluyó al IPS. Claro. Y también pusimos algunos recursos en forma regional. Todos fueron declarados inadmisibles porque la Corte determina que no se puede intrometer en las decisiones de la administración de un servicio. Aún así, cuando se estaba vulnerando el derecho a la salud y a la vida física y psíquica del trabajador. Solamente tuvimos un recurso de protección admisible, que fue en la región de Los Ríos, y bueno, la Corte desestimó porque, digamos, la contraparte apeló a que en todo el país se habían declarado inadmisible, por tanto, este también tenía que declararse inadmisible por esa lógica. Y se declaró inadmisible también, así es que lo tenemos, es el único recurso que aún nos queda, y está en la Corte Suprema en este momento esperando que nos den la respuesta para ver si se puede alegar en la Corte, pero se interpusieron y todos fueron declarados inadmisibles. Y ojo que nosotros cuando presentamos ese recurso, lo que solicitábamos no era la coadministración del servicio, lo que nosotros pedíamos era el cambio de atención presencial a atención semipresencial y remota por el tiempo que durara la crisis sanitaria, en forma temporal. Tampoco estábamos pidiendo el cierre de oficina, que no queremos atender, no, se estaba pidiendo el cambio de atención y obviamente todo declarado inadmisible, así es que además, ni siquiera con los recursos hemos tenido la posibilidad de salvaguardar la vida de nuestros colegas, entonces lo único que nos ha quedado es, en el fondo, hoy en día, preocuparnos de que ojalá tengan todos sus implementos que ni siquiera sabemos si están certificados, porque tampoco cuentan con la certificación o no hemos visto los decretos de certificación de cada uno de los implementos que nos están llegando. Entonces, hoy día también las autoridades nos traspasan a nosotros la responsabilidad, que si nos enfermamos es porque no utilizamos bien los elementos de protección personal. Entonces, hay diferentes criterios también a nivel país de las propias jefaturas, porque algunos, si bien es cierto, se emana una orden de servicio donde el director nacional emite que se trabaje por turnos, que vaya, por ejemplo, un grupo de funcionarios el lunes, otro grupo el martes, otro grupo el miércoles y después se repitan nuevamente, pero en aquellas sucursales que son más pequeñas son inaplicables, completamente inaplicables. Entonces al final van todos los días los mismos funcionarios y se exponen los mismos funcionarios. Entonces en la práctica todas las cosas no son tan fáciles como se ven, y esa situación es muy compleja porque ya nos está generando estrés en nuestros colegas, temores, algunos, como te decía, ya contagiados, que al final determinan que las mismas sucursales se tenga que cerrar porque tuvo contacto estrecho con 7 funcionarios, con 10 funcionarios y todos esperando, si no tienen más de 2 síntomas no se le toma el examen. Entonces, es un tema súper complejo y llevarlo además a las condiciones precarias de salud y cómo se nos hace ver al empleado público en la ciudadanía o a través de los medios de comunicación es súper triste cuando tú ves un compromiso real de cada uno de los funcionarios que están ahí haciendo su trabajo.
Jocelyn, mira, surge otra pregunta también desde las redes. Por acá Juan Pablo Fajardo, ¿no es cierto?, nos pregunta cómo ven desde su organización la situación de los trabajadores a honorarios del Estado. Manda ahí también un abrazo al compañero. Ay, gracias. Mira, nosotros, la verdad es que el IPS no tiene trabajadores honorarios, ¿ya? Y los que pueda tener, que podrían ser muy poquitos, no más de 10 están en la DTI, que es la parte informática del instituto. ¿Se da una tendencia como inversa respecto al otro organismos públicos? ¿Se da como una tendencia a la inversa respecto a los otros organismos públicos? Es que los otros organismos públicos trabajan mucho más con los honorarios. Claro. El IPS es una institución bastante grande. Estamos hablando que tenemos a nivel país 2.600 funcionarios. Y durante muchos años ha habido trabajo súper fuerte por eliminar los honorarios. Sin embargo, el mismo estatuto administrativo que indica que el 80% de los funcionarios deben ser planta y el otro 20% a contrata, que son los contratas son los que tienen un contrato por un año, digamos, es a la inversa. Tenemos solamente un 9% planta y un otro 91% a contrata. Y hay un porcentaje muy mínimo, como te digo, no más allá de 10 funcionarios, 15 funcionarios que son a honorarios y que son de la parte informática. Nosotros no tenemos como otros servicios públicos, pero claramente la ley de presupuesto cero va a recortar programas en algunos, yo creo que principalmente en otros servicios públicos va a ser mucho más el impacto. No sé cómo va a ser con nosotros, pero sí ya nos estamos preparando desde el punto de vista de la propia organización. Nosotros contratamos un abogado que es especialista en derecho administrativo para que obviamente él ya se esté preparando con la ley de presupuesto cero. Y la propia NEF ya viene trabajándolo también hace bastante tiempo y preparándonos para lo que se va a venir, porque claramente viene un recorte presupuestario importante y quienes van a pagar la crisis nuevamente van a ser los trabajadores y las trabajadoras. Exacto. Oye, frente justamente a eso, como parte del análisis, ¿no es cierto?, al cierre de lo que tú venías conversando, y también ahí el Álvaro, no sé si nos pueden entregar algunas proyecciones respecto a lo que ustedes están viendo, ¿no es cierto?, en relación a la situación que están viviendo hoy día. Si han conversado, si tienen algún tipo de análisis, ¿no es cierto?, respecto a lo que ustedes creen que va a venir de aquí a 1, 2, 3 meses, ¿no es cierto? Se ha hablado mucho en algunos sectores. Nosotros también lo hemos conversado en otras de las conversaciones que hemos tenido con otros compañeros del sector de los trabajadores, donde obviamente se plantea un peor escenario de lo que estamos viviendo, considerando además como punto de partida, ¿no es cierto?, que la pandemia y la situación de crisis en la que está inmersa nuestro sistema de salud, por ejemplo, ¿no es cierto?, y el alza de los contagios está aún en aumento y no tiene por dónde, por lo menos, de donde uno pueda visualizar una mejoría respecto a eso. Entonces, ¿qué proyecciones tienen ustedes respecto a la situación que están viviendo? ¿Cuáles son su análisis a futuro en relación a la condición de ustedes como trabajadores del sector público frente a la situación que estamos viviendo hoy día? Mira, yo en lo particular creo que va a ser una situación mucho más compleja, porque la verdad que nuestras autoridades han indicado que el gobierno tiene asumido que el 80% de la población se va a contagiar. Si eso tú lo llevas a nuestra población, digamos, de trabajadores, que son 2.500, tenemos que entender que alrededor de 1.800 funcionarios, un poco más, va a contagiarse. Si es que no se toman las medidas que nosotros, yo no digo que se haga al pie de la letra lo que indica la organización o la propuesta que hizo la organización propiamente tal de trabajadores, pero sí nosotros presentamos una propuesta y esa propuesta al menos las autoridades la podrían evaluar, revisar y analizar, porque de esa manera le podemos dar continuidad al servicio hasta que termine la crisis posiblemente y con funcionarios que puedan realmente entregar esa atención. Yo creo que se va a venir muy complicado porque piensa que además nosotros en la región estamos recién subiendo los contagios. Claro. Esta región, pero hay otras regiones que las tenemos, por ejemplo, Tarapacá tiene más de 3.000 contagiados y una región pequeña que no tiene, digamos, la misma cantidad de población que tienen otras regiones y tienen una cantidad de contagios enormes.
Entonces, yo creo que esto se va a venir mucho más grave. Lo peor de todo es que se van a venir la alza de los despidos. Muchas empresas se están acogiendo hoy día a estos beneficios del Estado y en el fondo los trabajadores están haciendo uso de sus seguros de cesantía y claramente termina con una crisis económica. O sea, nosotros lo más probable es que el sector público también sea golpeado en términos de recortes presupuestarios, como ya se hizo. Hay recorte en varios ítems y claramente siempre se viene también con los funcionarios. Lo complejo es que yo creo que esto sigue en aumento, los contagios van a seguir aumentando y si no se toman las medidas de resguardo, tanto para la ciudadanía como para los trabajadores del Estado, esto se va a terminar en algo en el fondo insostenible. Y lo que va a terminar sucediendo es que no va a haber nadie, porque si aceptas que tu 80% de tu población se te va a contagiar, o sea, de tu población trabajadora, se va a contagiar, ¿quién va a entregar el servicio a la ciudadanía? Claro. Pero aún así no existe esa visión. Y sabes lo más triste de todo es que analizando todo lo que ha sucedido, todas las medidas que se han ido tomando no se han ido haciendo porque han escuchado a las organizaciones sindicales. Todas las cosas que se han ido implementando han sido por la cantidad de muertos que tenía nuestro país, por la cantidad de contagiados. Han sido los muertos y los contagiados quienes han puesto, digamos, se han puesto con nosotros, con los trabajadores en general, y que han ido tomando ciertas medidas. Pero hay empresas que tú sabes que ni siquiera entregan una mascarilla. Entonces, yo creo que es una situación que se viene con una crisis muy compleja y de la mano trae una crisis económica tremenda, que ya lo estamos viendo, con desempleo, y eso claramente con precarización del trabajo. Nosotros tenemos hartas colegas que están trabajando y colegas que están trabajando desde sus casas, están realizando trabajo a distancia, pero ¿quién fiscaliza en términos de la calidad de trabajo, de cómo están trabajando esos colegas? ¿Cuántas horas están dedicando al trabajo? ¿A qué hora se conectan? ¿A qué hora se desconectan de ese trabajo? ¿Qué pasa cuando tienen que hacer llamados telefónicos y la persona no la encuentras porque está trabajando y la tienes que llamar a las 8 de la noche? O sea, ese funcionario hasta qué hora está trabajando, paga él de su bolsillo el servicio de internet, el servicio de luz. Entonces, en el fondo te lleva a precarizar aún más el trabajo, reduciendo, lo más probable es que muchas empresas reduciendo sueldos. A nosotros se nos ha hecho un llamado también a reducir nuestros sueldos, pero ojo también que ahí esto es mediático. También dice que el sector público está súper bien remunerado, pero aquí se mezclan los sueldos de diputados, de senadores, del sistema judicial, donde son ingresos de otro nivel, y se cruzan y sacan un promedio de rentas. Claro. Pero un trabajador normal de un servicio público no gana 1,5 millones de pesos, no gana 2 millones de pesos. Entonces, la visión que está instalada en la ciudadanía también es una visión, digamos, de que tenemos un trabajo seguro y que tenemos un buen sueldo. Y la verdad es que no tenemos un trabajo seguro porque el 30 de noviembre, si nos quieren cortar a la mitad, nos cortan a la mitad y nos vamos sin cesantía y sin nada. Nosotros no tenemos ningún trabajo seguro de nada. Ni tampoco tenemos sueldos de millones de pesos, como Estado instalado. Distinto es los servicios que son fiscalizadores, porque tienen asignaciones de tipo que son de ese tipo, pero no la gran mayoría de los servicios públicos. Bueno, como decía Jocelyn, quedó en evidencia, digamos, que nuevamente la clase trabajadora es la más golpeada con esta pandemia. Nosotros lo vemos ahí día a día, la cantidad de cesantes que van aumentando, estas leyes de protección que finalmente a los únicos que protegen es a los más ricos, y finalmente acá quienes debiesen estar pagando más son los que evaden, los que se corrompen, y nuevamente somos los y las trabajadoras los que tenemos que hacer frente a esto. No olvidemos que muchos de nosotros estamos endeudados, la banca no siempre tiene flexibilidad. Claro, ellos hablan de pelotearte un poco los créditos para más adelante, pero eso también va con intereses, multas y cuestiones. Entonces, a las finales, tenemos que entre todos, trabajadores públicos, privados, ir estableciendo alianzas y como ustedes muy bien lo han dicho en otros canales, ¿cierto? El pueblo ayuda al pueblo.
que acá nosotros, como muy bien dice Jocelyn, hemos tenido que salir a tratar de que esto no afecte en lo más mínimo a la ciudadanía, aportando mucho de nosotros mismos, organizándonos nosotros, de qué forma evitamos, no sé, por el transporte público para irnos con otros compañeros, compañeras, adquiriendo insumos por cuentas propias. Colegas que son crónicos y no deberían estar trabajando de forma presencial, igual van y todo por los temores de lo que puede pasar a fin de año. Hay una pregunta, digamos, de un auditor, hablaba de los colegas honorarios. Si bien es cierto, en nuestro servicio no hay casi funcionarios en esa condición. Hay otros servicios en los cuales los compañeros honorarios siempre han estado mucho más expuestos a las desvinculaciones. Porque como muy bien decía Jocelyn, acá se cierra un programa y se da un número importante de trabajadores para la casa y ahí no hay nadie que te resguarde, digamos, como protección. Ahora, los trabajadores del ámbito privado que han tenido derecho al seguro de cesantía están agotando sus fondos, pues el día de mañana cuando retomen a la cierta normalidad y nadie te puede asegurar de que nuevamente sean desvinculados, ahí no van a tener fondos. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces el panorama lamentablemente no es muy alentador para los y las trabajadoras, porque nosotros hoy día hemos evidenciado que el manejo comunicacional no ha reflejado la realidad de las personas que están siendo afectadas por esta pandemia, porque la trazabilidad se pierde, entonces quien termina asumiendo los costos de los pacientes que están hospitalizados es el afectado. O sea, no solamente va a sufrir un desmedro en tu salud, sino que vaya a salir con la tremenda deuda. Porque además ustedes vieron lo que hizo el ministro, de que en algún momento inclusive quiso reducir, ¿cierto?, los días de la cuarentena, 10 días, después se tuvo que retractar. No ha salido todavía a la opinión pública que los servicios médicos se están colapsando, que los servicios fúnebres se están colapsando, los mismos cementerios no tienen dónde enterrar a las personas. Como muy bien decía Jocelyn también, como esta cuestión no se preparó bien, probablemente del día de mañana vamos a ver más trabajadores y trabajadoras contagiados, lo que va a significar que no podamos asistir a los lugares de trabajo, y eso lógicamente que va a generar más molestia en la gente, que finalmente quien acude a los servicios públicos es la gente, digamos, más vulnerable. Así que yo el llamado que puedo hacer es que, si bien es cierto, tenemos clarísimo que la precarización del empleo en Chile es muy alta y que muchas de las personas tienen que salir de sus hogares porque tienen que generar algún sustento, ¿cierto?, para comer. Eviten al máximo posible la asistencia a los servicios, ojalá acudir aquí a la solidaridad. Muchas veces, por ejemplo, se focaliza, digamos, en las filas, ¿cierto?, que se realizan afuera de uno u otro servicio, pero muchas de esas personas a lo mejor con una orientación, mire esto, un familiar aquí podría asistirlo con ingresando a esta página, se puede ejecutar este trámite, a lo mejor así evita ir a la sucursal, una consulta de una fecha, de lugar de pago, cuestiones que a veces son rápidas, porque aquí también a nosotros nos ha pasado que nosotros, como atendemos tantas cosas distintas, un trámite puede demorar, no sé, pues 5 minutos, otro trámite dura media hora, entonces tenemos distintos públicos, ¿cierto? Y todo eso a veces va extendiendo las atenciones presenciales. Entonces ahí también el llamado es a la solidaridad entre las personas que puedan otorgar una orientación. Nuestra disposición siempre ha sido la mejor de tratar de garantizar, ¿cierto?, la continuidad de servicio. Y por supuesto que estamos dispuestos siempre que nos inviten a despejar dudas también ¿por qué no?, igual contribuir de esa manera, ¿cierto? Ya, entonces estamos aquí ahora cerrando el capítulo de hoy día de La Voz de los Trabajadores y las Trabajadoras. Quería agradecerle a ustedes, a Jocelyn Ibarra,
y a Álvaro Castillo, que estuvieron aquí conversando con nosotros un poquito sobre la realidad que tienen los trabajadores y trabajadoras específicamente del IPS. Y algunas palabras, algunas últimas o invitaciones para algunas cosas que tengan ustedes más adelante, estimado Álvaro, Jocelyn. Bueno, a mí me queda solamente agradecer la invitación al programa, desearle éxito y que les vaya súper bien. Yo sé que ustedes con mucho esfuerzo están generando el debate que se necesita, que no siempre va a salir en los medios formales. Ustedes saben que los medios son servidores más del mercado que de la realidad de los y las trabajadoras. Así que súper bien, siempre la mejor disposición para responder, como les decía, las dudas, las inquietudes que ustedes tengan, la disposición también de nuestra parte, cuando nos han invitado por ahí a charlas, ya sea en plazas, en lugares donde sea, el tema de la seguridad social no es menor. Necesitamos nosotros fortalecer el debate previsional, va más allá de un pago de una pensión, como lo decía muy bien Jocelyn anteriormente. Y lógicamente nosotros estamos también participando en las distintas instancias que buscan que las distintas luchas sociales en algún momento se tomen el debate no solamente dentro de la región, sino que a nivel país. Ya, muchas gracias. Sí, yo Sí, quiero dar las gracias también a la radio, ¿cierto? A ustedes, a los auditores que nos escucharon, auditores y auditoras. Yo creo que sí, nosotros dejamos la invitación, quizás más que la invitación, yo dejo la propuesta de que quizás hablemos de previsión, de que eduquemos a nuestra ciudadanía, que eduquemos a nuestros jóvenes, que conozcan el sistema de pensiones, que sepan que es importante hacer una fuerza enorme para que esto cambie, para mejorar las condiciones, y para eso hay que hacer reformas estructurales al sistema de pensiones. Y creo que en la medida que las personas vayan conociendo la realidad que nos espera cuando seamos viejos, puede tener un impulso desde la ciudadanía. Yo hago un llamado a que la ciudadanía se informe, que quizás nosotros en algún momento, si ustedes lo ameritan, podamos también hablar de eso, con alguna, sea más periódico, y podamos ir dando este apoyo también a la ciudadanía, que yo creo que es súper necesario, sobre todo en estos tiempos que necesitamos hacer cambios. El sistema de pensiones en Chile es un sistema hoy en día completamente precario, y eso es porque tiene una consecuencia que es del trabajo. Entonces, yo más que hacer una invitación, me ofrezco para ayudar, para aportar con los conocimientos que tenemos, con lo poco que sabemos, pero sin embargo lo ponemos hacia la ciudadanía, lo ponemos en conocimiento para que podamos ir haciendo fuerzas y que esto vaya cambiando. Entregar un saludo, si es que nos están escuchando los funcionarios y las funcionarias del Instituto de Previsión Social, que sigamos luchando, que estamos aquí velando por su vida, por la salud de ellos, y que vamos a seguir en la lucha hasta que nos escuchen. Y que si eso no llega a ser, al menos morir dando la pelea por lo que creemos que es lo correcto, defender y proteger no solamente la salud de ellos, sino que también la ciudadanía que tanto hoy día se está viendo afectada. Muchas gracias. Aquí agradecemos a Jocelyn, Álvaro, a la gente que nos está escuchando y que nos ha seguido por el Facebook Live, toda la transmisión. Bueno, también está la instancia de poder invitarlos a otro programa o a establecer otro tipo de debate, no tan solamente con ustedes, sino que, bueno, asociaciones regionales de otras regiones, etcétera. Asociaciones amigas, puede ser también funcionarios de la salud, etcétera. Con esto damos cierre al capítulo 4 de La Voz de los Trabajadores, aquí en Radio Popular La Revuelta. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Nos pueden seguir en el Facebook, descargar la aplicación, y bueno, ahora pueden continuar escuchando la música y también la parrilla que tenemos preparada.
Gracias Álvaro, gracias Jocelyn, Gracias, Mario, compañeros. José. Chao. Gracias, compañera. Nos Gracias, vemos Muchas Francisco. gracias. Que estén Jocelyn, muchas bien. gracias, en la Álvaro. siguiente ocasión. Abrazo, Que estén bien, compa. un gran abrazo para ustedes. Agradecidos